Da. Y además Bogotá ya tiene alrededor de 9 millones de habitantes. Y para eso vamos a conversar con Rodrigo Lara, abogado y político colombiano. Lo saludamos, Rodrigo. Bienvenido, un gusto recibirle Hola, en Puntos Cardinales. bueno, el gusto es mío, qué placer estar con ustedes, muy contento. Mm, Gracias por la invitación, No, Lila y profesor. muchísimas gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación actual del proyecto del metro? ¿Se va a construir finalmente? Bueno, ese metro se está haciendo, en efecto, aquí en Bogotá. Ya llevan, según el alcalde Galán, 30% de ejecución del mismo. Y bueno, es un anhelo de muchos bogotanos que sienten que la ciudad ha sido condenada al atraso, siendo una gran ciudad por culpa de los intereses de unos políticos y de los intereses de unos negociantes que tienen básicamente intereses en los buses. Mm, Aquí en los años 80, digamos, en América Latina hubo unos metros viejos como el de Buenos Aires, pero en los años 70 hubo una política de construcción de metros en Santiago, en Caracas, y le correspondía a Bogotá y se pensaba empezar a principios de los 80 a construir el metro Bogotá. El problema que tuvimos en los 80 es que el presidente en el 82 era antioqueño y se lo llevó para Medellín, que es Belisario de Cancún. Y en los 90, cuando se iba a iniciar la obra del metro de Bogotá, llegó un alcalde que se llama Enrique Peñalosa y dijo que no había necesidad de un metro, que bastaba con hacer carriles especiales para los buses, comprar unos buses largos y que eso sustituía el metro. Y ese ha sido el gran problema o la gran tragedia de Bogotá, que ese es un sistema, el de buses, que naturalmente no sustituye ni por velocidad, ni por comodidad, ni por masividad al metro, y el que puede en Bogotá, pues no usa el bus. El que puede, compra un carro. Y el que no puede, compra una moto. Y el que no puede comprar una moto, compra una bicicleta. Y bueno, ahí están en parte los problemas de esta ciudad. Ojalá ese metro se termine, así no sea un metro ideal, es un metro con muchos problemas, pero pues estamos esperando que se haga la segunda y la tercera línea. Claro, pero estamos hablando de una ciudad que no solo es densamente, muy densamente poblada, sino que además es muy extensa, es muy grande. ¿Qué está contemplado en esta primera fase en ujú. términos de cuántas localidades o sectores logra conectar? ¿Y esa primera línea de dónde a dónde va? Bueno, esa primera, mira, Bogotá es una ciudad, efectivamente, es una ciudad de 8 millones de habitantes, con 1,5 millones de habitantes en los municipios circunvecinos o conurbados. Ujú. Bogotá es una ciudad muy densa, es una de las ciudades más densas del mundo. Y esta línea de metro básicamente llega a Bosa y la localidad de Kennedy. Son dos localidades que entre las dos deben tener 3 millones de habitantes fácilmente, Mm, más de una tercera parte de los habitantes de Bogotá, y que viven en unas zonas extremadamente densas, en densidades como las de Calcuta, las de Bombay, y que han sido condenados a tener que coger bus y se demoran 2, 3 horas para llegar a trabajar. Esa primera línea de metro llega a Bosa y llega básicamente a la avenida Caracas y llega hasta la calle 72. Es una forma de unir a Bosa y Kennedy con las zonas de mayor actividad económica, que son las zonas del norte de Bogotá, entre la 70 y la calle 100 aproximadamente. claro, Es una línea que tiene problemas. Dime. no, y la avenida Caracas, que es una fila interminable de autobuses, ¿no? Así es. Es que realmente el sistema de buses de Transmilenio es un fracaso absoluto. Ese sistema, digamos, que aquí han querido hacer principal e integrado como si fuera un circuito del metro, pues es un sistema caro y sobre todo muy costoso de operar. Primero por la infraestructura, el CAPEX del sistema de buses que dejó Peñalosa, pues es de 30 millones de dólares por kilómetro. Un metro vale 120 millones de dólares por kilómetro. Es un CAPEX más caro, pero operar un metro es muy barato. Claro. Operar buses es horriblemente caro, por la gasolina, por las llantas, por todo. Y eso Claro. además se ha convertido en un gran problema fiscal para Bogotá. 70% de lo que recaudamos de impuesto predial, de impuesto inmobiliario, se va para subsidiar la operación Pero de los buses sin subsidiar tarifa. una pregunta, conociendo usted la dinámica de esa ciudad, conversamos con Rodrigo Lara, él es abogado, político colombiano, fue candidato a la alcaldía de Bogotá en alguna oportunidad. Em, ¿Cuánto poder tienen quienes operan estos autobuses, este sistema de transporte, como para, en efecto, fungir como una piedra de tranca o tener influencia en la construcción de un proyecto como este? Porque en alguna Bueno, oportunidad
tuve la oportunidad de estar allá y cuando había quizás un conflicto entre Uber como aplicación de movilidad y los sindicatos de taxistas o de que son, transporte y son muy tenían poderosos. muchísimo poder, tanto así que no han logrado que se pueda establecer otra alternativa. El poder es inmenso, porque es un poder económico gigantesco y un poder político. Y tiene voceros muy conectados. Peñalosa, que funge como un gran alcalde, pero desde primero nació un alcalde que dejó una huella muy negativa en Bogotá porque los condenó a tener buses en lugar de metro. Es el vocero de esa, perdón la expresión, de esos intereses económicos, por no llamarlo esa mafia ligada a la expansión de buses, en lugar de expandir el sistema de metro. Ahora, Peñalosa yo recuerdo que se inspiraba en la ciudad de Curitiba, pero claro, Curitiba es una ciudad mucho más pequeña que Bogotá. El problema en Bogotá es que con las poblaciones en la periferia llegan casi a 10 millones de habitantes. Yo creo que debe ser del mundo, la ciudad de ese tamaño, la única que no tiene un metro, ¿no? Sí. Es la única, es exactamente. Es Y la además, única ciudad del mundo de este tamaño, por ejemplo, Karachi, que es en Pakistán, y 2 o 3 ciudades más de esas, pero que no son propiamente ejemplos de urbanismo, tienen, pues, en Bogotá es absolutamente excepcional. Eh, y sí, eso no se ve en ninguna parte. Ahora, Curitiba, en efecto, es una ciudad que no debe tener más de 2 millones de habitantes. En Curitiba el sistema en el fondo también fracasó. El sistema vive lleno de gente, tenemos la expresión como decimos aquí, vive teteado de gente. Y además Curitiba es la ciudad de Brasil con la relación más alta de automóviles por habitante, lo cual indica que hay un fracaso en su sistema de transporte público. Claro. Realmente, a ver, en los sistemas de BEREC, que son buses articulados con carriles exclusivos, existen en muchas partes del mundo. En Madrid hay uno que otro carril con esos buses. Lo que no hay y lo que ya no se está construyendo en Bogotá son sistemas totalmente integrados. Es decir, hacer carriles exclusivos de buses como si fuera un metro. Ese bus va por la séptima, baja por la Caracas, vuelve a la avenida tal. Es decir, ese modelo ya en ninguna parte funciona. En Yakarta, en Indonesia, es un fracaso completo. El sistema de Transmilenio, si me permiten las buses circulados de RTD, de Yakarta solo transporta 1 millón de personas para casi 250 Bueno, kilómetros de carriles. entonces, Transportan. doctor Lara, lo que hay que hacer es apurar esto, pues que ese 30% que declara el alcalde Galán sea pronto mucho más y que se abran las primeras estaciones, ¿no? y ya para despedir, porque nos quedan apenas un par Segundos. sí, segundos de esta conversación, ¿está medido qué promedio, cuánto tiempo promedio pasa el bogotano Mm. en la vía al transporte, en transporte desde o hacia su trabajo? ¿Cuánto se le va del día en eso? No, es horrible. Mira, Bogotá es una ciudad grande, pero pues para el número de habitantes no es tan extensa porque es una de las ciudades más densas del mundo. Y en esas zonas, que son las zonas de accidente de Bogotá, Kennedy, Bosa, Suba, Engativá y Fontibón, las densidades son de 300 habitantes por hectárea. Una persona que vive en Bosa, que vive en Kennedy, que vive en el fondo de Suba, y necesita llegar a trabajar al norte, se puede demorar 1 hora saliendo de sus barrios para llegar a buscar una avenida donde pase un Transmilenio. Ahí se le fue 1 hora y media. Y se puede demorar 1 hora y cuarto montado en ese bus del demonio que es el Transmilenio. Wow. 2 Ay, horas y Dios media, mío. 3 horas. Y Imagínese. eso es solo para llegar a trabajar sin contar el regreso a casa. Que son entre Exacto, 5 y una 6 persona que le horas fue. diarias. Bueno, Ajá, el 60, metro 70% de supondría una jornada mejora laboral. Claro. sustancial en la calidad de vida de los Claro, bogotanos. Ojalá pueda claro. materializarse pronto ese proyecto. Muchas gracias, Rodrigo Hombre, yo les Lara. doy un consejo. Allá en Caracas no lleven al urbanista Peñalosa porque si no les viene eso de buses y les destroza la ciudad. Bueno, ya hay una avenida en donde intentaron un canal exclusivo Claro, por la avenida autobuses Nueva Granada. y ¿Sí? no funciona muy bien. No. Muchas No, en Medellín gracias. tampoco, fíjate, en Medellín tampoco. Allá Vale. hicieron uno y no les gustó y solo hacen metro. En Bueno. Bogotá no tenemos ese problema. Chao, que les vaya bien. Muchas gracias, Rodrigo Lara, abogado, político colombiano, ex candidato a la alcaldía de Bogotá. 3:48, escuchamos a Seal, Fly Like an Eagle.